está golpeando la noche. Igual a las 7 todavía era de día, así que es diferente, ¿no? A medida que se va el invierno, oscurece más tarde, ¿no? ¿Amén? Es así. Ahora que empiezan a cambiar la hora. Bueno, en esta noche tiene que ver la enseñanza de esta noche, tiene un poco que ver lo que el pastor recién decía en su oración, ¿no? Un Dios que está sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia, un Dios que está sobre todo poder. Hay una palabra, una enseñanza con respecto a la soberanía de Dios. Hoy quiero hablar un poco, o que aprendamos juntos, sobre lo que significa que Dios es soberano. Hay veces que hemos olvidado esto dentro de la iglesia, incluso lo hemos olvidado porque ponemos mucho énfasis en el libre albedrío, pero las dos cosas van juntas. Dios da libre albedrío, pero Dios sigue siendo y es soberano. Antes de meterlos en esta palabra, quiero darles una definición de lo que significa la palabra soberano. Soberano en el diccionario quiere decir superior, el más grande, supremo en poder y autoridad, gobernante independiente de todos los demás. Eso es Dios. Dios es soberano. Lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir lo que significa. En el diccionario quiere decir superior, el más grande. Dios es el más grande, es el supremo en poder y autoridad. Es gobernante y es independiente de todos los demás. No hay absolutamente nada que ocurra en el universo que esté fuera de la influencia, autoridad de Dios. A Dios no se le escapa nada, hermano, nada. No se le escapa nada. Como Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios no tiene límites. Eso es la enseñanza de esta noche y vamos a hablar un poco más sobre esto que es la soberanía de Dios. Significa que es la fuente suprema de todo poder, de toda autoridad y todo lo que existe. Tenemos que comprenderlo y entenderlo. Entender y meditar en la soberanía de Dios tiene que traer descanso a nuestra alma. Saber que tenemos un Dios que es soberano, que sobre Él no hay nada, que Él gobierna todo. No hay principado, no hay poder de las tinieblas, ni gobernante en la tierra que esté sobre Él. A veces pensamos que Dios dejó todo en un control remoto y se fue a dormir la siesta y Dios no gobierna. Dios gobierna. Él le dio libre albedrío a los hombres, los que no están en Cristo están bajo el dominio de Satanás y así todo. El diablo no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Podemos ver la historia de Job, que él le fue a pedir permiso. ¿Qué hizo Satanás? Le pidió permiso para poder tocarlo. O sea, Dios está sobre todo poder. Y descansar sobre este fundamento de que Dios es soberano tiene que traer paz a nuestro corazón. Dios está por encima de todo y de todos. Amén. La soberanía de Dios es el fundamento de nuestra esperanza en tiempos difíciles. Saber que podemos acudir a Dios, que podemos ir a pedirle a un Dios que es soberano, cambia completamente nuestra cabeza y nuestros pensamientos. No le estamos pidiendo a alguien que no tiene poder, a alguien que no tiene autoridad. Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer. Por eso podemos ir a Él y orar. Y es más, dentro de la soberanía de Dios, Él eligió que sea así por medio de la oración, por medio de la búsqueda. Que Él va a mover su mano, Él va a venir a nuestra vida. Él dice que el que me busca me va a encontrar. Él nos manda a orar. Parte de la soberanía es nuestra oración. Parte de la soberanía es, por ejemplo, que el mundo conozca a Dios por medio de la predicación. Él podría haber dicho, no, yo voy a hablar desde las nubes y voy a decir, yo acá está Dios y crean en mí. Y sin embargo, Él decidió que la gente conozca a Dios por medio de la predicación. Eso es parte de la soberanía. Él lo eligió de esa forma. Dios en su infinita sabiduría ordena todas las cosas sin negar la elección humana. Por ejemplo, Hechos 2:23. Hechos 2:23 dice así: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. A ver, en NTV creo que está muy bien. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. A ver,
A Dios no lo sorprendió lo que iba a pasar en ese momento. Hay una porción que dice que Jesús, incluso antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el Cordero, su Hijo, iba a morir por los pecados de nosotros. No es un plan B, sino que era el plan de Dios desde el principio. No es que Dios va haciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Sino que está todo predeterminado. Dios ya lo sabe. Dios habla desde la eternidad y habla a nuestro futuro. Es el alfa y el omega. Él no existe, sino que es la existencia. Ese es nuestro Dios. Esto tiene que engrandecer nuestra fe de nuestro Dios. A veces tenemos tanta filosofía humana, filosofía evangélica, que hacen un Dios chiquitito. Un Dios que no tiene poder. Y eso es lo que hace en nuestro corazón, es que empecemos a tener dudas, confusión. Tenemos que engrandecer el nombre de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Dice así, Pedro describe la crucifixión de Jesús como un plan de Dios y un acto perpetrado por hombres malvados. La voluntad soberana de Dios opera junto con las decisiones humanas. Dios te da libre albedrío. Por eso nosotros oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Como en el cielo, también en mi vida. Amén. Los planes de Dios siempre van a prevalecer para nuestro bien y su gloria. Tenemos que entender eso, confiar en eso. ¿Por qué tenemos un Dios soberano? Podemos pedirle a Dios, por ejemplo. ¿Por qué cuando queremos un mejor trabajo le pedimos a Dios? Porque Él tiene influencia, Él está sobre todo poder, puede tocar el corazón de un hombre, el corazón de un jefe y aumentarte el sueldo. Eso es soberanía. Él no depende de nadie. Tenemos que entenderlo, su poder está sobre todo, por eso oramos así. Por eso podía mandar un cuervo que alimente a un profeta. Porque es soberano, su poder es supremo, está sobre todo. Este es tu Dios, ese es mi Dios. Esto nos tiene que hacer y fortalecer en la fe. Amén. Y para hablar sobre esto, quiero contar la historia que está en Daniel, capítulo 4. Una historia muy conocida, hace poco mis hijos estaban haciendo un devocional sobre esto. Y tiene que ver sobre el rey Nabucodonosor. Lo voy a leer para no trabarme. Vamos a Daniel 4:1. Dice así. ¿Lo encontraron? Si alguien lo ayuda, si quiere leer el niño y le puede encontrar el lugar. Daniel 4:1. Dice así. Versículo 1. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Estamos hablando de un hombre que no era el rey en ese momento. Babilonia era una locura, era un imperio. Y este rey está diciendo esto. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, le conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba,
vi un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: talen el árbol y córtenle las ramas. Sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Amén. Vamos a seguir un poco más. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora, dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el Espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Imagínense, es un poco lo que le pasó, lo que leíamos el domingo a Samuel, tener que decirle a alguien de mucha jerarquía algo malo o hablar de un juicio de Dios. Y esto le pasaba a Daniel, por eso él, a medida que le estaba contando el sueño, el Espíritu Santo le estaba revelando qué significaba. Mi Señor dice: quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad. Imagínense Daniel tener que decirle esto a este rey. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo, que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que le elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya, diga conmigo, reconocido que es el cielo el que gobierna. ¿Quién gobierna? El cielo. Hasta que usted reconozca que el que gobierna es el cielo. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Ahora vamos a seguir. Hasta acá está la visión, la revelación. Nabucodonosor podría haberse arrepentido, buscar a Dios, pedir perdón por su orgullo, reconocer que el Dios del cielo es el que gobierna. Sin embargo, vamos a terminar la historia y van a darse cuenta que no, que tuvo que pasar por esa profecía, por ese juicio de Dios. La reacción correcta a la amenaza de juicio es un arrepentimiento, pero Nabucodonosor no hizo esto. El rey tenía razones de estar orgulloso. A ver, Babilonia, si estudiamos un poco la historia, era un imperio importantísimo. Los otros días miraba un documental, Las puertas de Babilonia. Creo que estábamos mirándolo con mi señora. Dicen que las puertas de Babilonia están en un museo en Berlín. Se la llevaron completa. Y usted ve eso y estaban los jardines colgantes. Era una locura Babilonia. Era una locura. Este era el rey. Todo eso lo hizo este rey. Se creía que era más que Dios. Y dice así, versículo 28. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Versículo 29. 12 meses más tarde, le dio un año el Señor para que él se arrepienta. Un año, 12 meses más tarde.
dice así: el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real de Babilonia. Dios, como dije antes, le dio 12 años. Versículo 30, y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Él seguía con su orgullo, ¿no?, inflándose el pecho. Versículo 31, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas de vuelta que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. El anuncio llegó al rey en las mismas palabras que escuchó en el sueño. Ya no era un sueño, era una voz audible quizás. Era Dios hablando, diciéndole que el juicio a su vida iba a llegar y estaba llegando hasta que él no reconozca que Dios era el rey sobre todo. Esto que le estaba pasando al rey Nabucodonosor era para humillarlo. Esto le mostró que el sueño estaba cerca de cumplirse y él sería reducido hacia la existencia de un animal. Algunos dicen que era un buey. Él se iba a creer un buey. Yo buscaba si existe, hay una enfermedad que se llama zoantropía. Dice, el enfermo se cree que es un animal. No sé en qué año, incluso creo que en los años 40 en Inglaterra había una persona que, igual que este rey, se creía que era un buey. A ver, no es algo mítico, sino es algo que sucede en las personas, se ha sucedido. Sin embargo, Dios le mandó este juicio a Nabucodonosor. Versículo 33 dice así: en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Imagínense, este rey vivía en los lujos de esa época, tenía sus sirvientes, comía lo que quería, dormía cuando quería, y sin embargo Dios de un plumazo le sacó el juicio, lo sacó de sus cabales hasta que reconozca que el único rey, el que gobierna, como decíamos antes, el cielo es el que gobierna. Se le dio la oportunidad a este rey de humillarse y no lo hizo. Ahora Dios lo humilló y la experiencia fue mucho más severa que si Nabucodonosor se hubiera humillado a sí mismo. El versículo 4:34 dice así: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Nabucodonosor no pudo liberarse de su locura hasta que Dios señalara el fin. Luego él tuvo la oportunidad de humillarse y levantar los ojos. El Dios a quien servimos no solamente existe, sino Él reina. A veces este concepto se nos va de nuestra cabeza. Dios gobierna. Dios es nuestro Señor y Él es el Rey del universo. Versículo 35, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él, dice este rey después de esta experiencia. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fue restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. ¡Wow! Después de esta experiencia, a veces no queremos vivir experiencias que nos duelan, ¿no? Pero este rey tuvo que vivir una experiencia fuerte para reconocer que el cielo es el que gobierna. Nosotros somos polvo. A veces nos enfrentamos a este Dios como si fuéramos no sé quién. Sin embargo, es Dios el que gobierna. Nabucodonosor solamente pudo ver la verdad acerca de sí mismo cuando vio primeramente la verdad acerca de Dios. El versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Dios es capaz de humillar al soberbio. Si creemos lo que Nabucodonosor creía acerca de Dios, en verdad
lo vamos a mostrar aún en nuestra vida de oración. Sabríamos que Dios puede cambiar el corazón y la mente de un hombre. Cambió la mente y el corazón de este hombre. Este hombre era orgulloso, este hombre se creía a Dios y sin embargo tocó su vida. Y terminó alabando a Dios. Terminó reconociendo que Dios es el Rey. A ver, si creyéramos un poco esta historia, o no un poco, si la creyéramos, confiaríamos que cuando pedimos por alguien no hay corazón duro ni corazón soberbio que pueda con el poder de Dios. No hay corazón frío que Dios no pueda quebrantar y derretir. Por eso oramos, por eso clamamos, por eso pedimos por los incrédulos, pedimos por aquel que se aparta y muchas veces vemos que esas personas son quebrantadas y vienen a los pies de Cristo porque tenemos un Dios que es poderoso. Santiago 4:6 dice así, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. El rey era un rey que era orgulloso y sin embargo Dios tocó su corazón. Tuvo que humillarlo para que reconozca que Dios es el Rey. Cuando estamos en humildad, cuando tenemos un corazón que se ha humillado, cuando nos postramos ante este Rey, ante su voluntad, cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús dijo en ese momento, antes de la crucifixión, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué le dijo? Haz tu voluntad, haz tu voluntad. La gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo demanda que Dios me bendiga a la luz de mis méritos, ya sea que fueran reales o imaginados. Da gracia a los humildes el Señor. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué va a pasar? Va a huir. Pero antes de que huya el diablo, ¿qué tiene que pasar? Someteos, someteos, sometámonos a Dios, resistamos al diablo. Y dice, y Él va a huir. El diablo va a huir. Someteos pues a Dios. Esto significa el poner en orden nuestra vida bajo Dios, es rendirnos a nuestro Dios, al Dios del cielo, como nuestro Rey. Cuando le decimos Señor, nos estamos poniendo debajo de su autoridad, debajo de lo que Él quiere. Proverbios 16:3 dice, vamos a buscarlo, Proverbios 16:3. Vamos a esperar que lo busquen y lo leemos juntos. Proverbios 16:3 dice así, lo leo, a ver si lo encontramos. Bueno, Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes, ¿qué va a pasar? Tendrán éxito. Tenemos un Dios soberano, un Dios que tiene poder, un Dios que maneja todo. ¿Qué dice acá? Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. En Reina Valera dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, ¿qué dice? Serán afirmados. Cuando ponemos en el Señor nuestras obras, dice que nuestros pensamientos van a afirmarse. Eso dice Proverbios 16:3. Todo hombre y mujer debe encomendar sus obras al Señor. Señor, te encomiendo mis obras. Si queremos tener éxito, como decía la otra versión, tenemos que encomendar todo lo que hagamos, ponerlo en manos del Señor. Señor, yo pongo en manos mis obras. Señor, pongo en tus manos mi familia. Señor, pongo en tus manos mi trabajo. Vamos a tener éxito cuando toda nuestra vida esté en las manos del Señor. Que esté en las manos del Señor significa que vamos a hacer su voluntad en todas las cosas. Amén. Esto no es magia, sino estamos hablando de señorío de Cristo. Él, nuestro Rey, nuestro Señor, el soberano nos gobierna. Y vamos a tener, como dice acá, nuestros pensamientos se van a afirmar y nuestros planes van a tener éxito, porque vamos a cumplir la perfecta voluntad de Dios. Amén. Debemos depender de Dios. Las obras nuestras deben depender de este Dios. Proverbios 16:5 dice, Él detesta a los orgullosos. Ciertamente recibirán su castigo. Un hombre o mujer altivo no pueden tener éxito contra Dios. Muchos se enorgullecen y enfrentan a este Dios soberano pensando que pueden vencer aún la voluntad de Dios. Pero el Señor dice acá, un hombre o mujer altivo no puede tener éxito contra Dios. Necesitamos, escuchen esto, sumergir nuestras mentes, llenar nuestros pensamientos con este atributo de Dios, la soberanía de Dios. Tenemos que meditar en este atributo. Dios es soberano, es sobre todo, tiene poder sobre todo, dominio sobre toda autoridad. El diablo puede decirnos mil cosas, pero Dios gobierna nuestra vida.
Nuestros planes, nuestras obras están en manos de este Dios soberano. Amén. Por eso vamos a tener éxito, vamos a ser prosperados, porque tenemos un Dios que es soberano, está sobre todo poder, sobre toda tiniebla. Él dice y suceden las cosas. Él da una palabra y esa palabra tiene poder para hacer lo que Él mandó a hacer. El diablo no puede impedir, como dice, por ejemplo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y yo te puedo citar un montón de versículos que dicen que el diablo no va a poder contra los hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que llenarnos nuestra cabeza, nuestras mentes con estos pensamientos. La soberanía de Dios. Necesitamos sentir el peso de lo que significa que Dios es soberano. Que Dios está por encima de todo. A veces parece que se le fue de las manos nuestra vida a Dios. Sin embargo, Dios es soberano. Nuestra mente y nuestro corazón va a descansar cuando entendamos que Él gobierna. Necesitamos que Dios mismo nos recuerde que su gobierno es ilimitado. No tiene límites. No tiene límites, no importa quién esté gobernando, no importa quién esté puesto, quién sea nuestro jefe, no importa nada. Importa que Dios gobierne tu vida, que tus planes y tus obras estén encomendadas a Dios, a este Dios soberano. Necesitamos escuchar de Él que es soberano sobre el mundo entero y todo lo que en Él sucede. Necesitamos que nos recuerde que nunca está indefenso, nunca se frustra, nunca se siente perdido. No es que Dios dice, ahora, imagínate que vos tenés un problema y vas a Dios en oración y Dios te dice, la verdad que no sé qué hacer ahora. No sé, negrito, qué hacer. Imagínate Dios que te contesta así. Dios no te va a contestar eso. Dios siempre sabe qué hacer y sus planes son perfectos. Todas las cosas ayudan bien a los que estamos en Cristo, dice su palabra. Y eso tiene que ver y habla de la soberanía de Dios, del poder de Dios. Debemos descansar en este atributo. Necesitamos la seguridad de que Dios reina sobre todo. Toda autoridad en el universo le pertenece a Dios. Romanos 13:1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad, ¿de quién proviene? De Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados, ¿por quién? Por Dios. Dios establece a los líderes de una nación, no siempre para bendecir, a veces para juicio. A veces vamos a ver en la Biblia que puso un rey malvado para traer juicio sobre una nación. No siempre porque Dios lo puso quiere decir que va a ser de bendición. A veces va a traer juicio Dios a través de ese líder. Pablo escribió esto, lo que estamos leyendo de Romanos 13:1, mientras estaba ¿quién gobernando? Nerón. No era muy simpático con los cristianos, sin embargo él decía, toda autoridad es puesta por Dios. Jesús mismo sufrió por Pilato y no dijo nada de Pilato ni habló en contra de ellos. Juan 19:10 dice así, Juan capítulo 19, esta parte tiene que ver cuando Jesús está enfrente a Pilato. Juan 19:10 dice así, entonces, lo voy a leer en una versión que es muy fácil para que se entienda esta parte. Escúchenme a mí, si quieren búsquenlo, pero yo lo voy a leer en otra versión, dice así, entonces Pilato le dijo, ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o que mueras clavado en una cruz? Pilato le está hablando a Jesús. Jesús le respondió, no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. ¿Cómo le contestó Jesús? No tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El que da el poder, el que tiene el poder supremo es Dios. Salmo 135 dice así, versículo 5. Salmo 135, versículo 5, dice así, yo conozco la grandeza del Señor, nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. Voy a dar lugar para que lo puedan buscar, Salmo 135, versículo 5. Yo acelero y me olvido que tienen que buscar. Salmo 135, 5, dice así, ¿lo encontraron? Digan amén cuando lo encontraron, amén. Dice así, yo conozco la grandeza del Señor, nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Este es nuestro Dios, maneja todo. El salmista exalta a Jehová por tener poder supremo, con la capacidad de hacer lo que Él desea. Su poder se extiende por todas partes. Versículo 8, destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcio y a las primeras crías de los animales.
Versículo 9, realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto en contra del faraón y todo su pueblo. Versículo 10, hirió de muerte a grandes naciones y masacró a reyes poderosos. ¡Wow! Este es mi Dios. Creo que también es el tuyo. Isaías 46, versículo 9. Isaías 46. Voy a leer el versículo 8 que dice así. No olviden esto, tráiganlo presente, recuérdenlo ustedes los culpables. Y voy a leer algo que dice así, podemos ganar valor cuando nos acordamos de las cosas que Dios nos dice que recordemos. Muchas veces Dios nos va a decir, recuerda lo que hice en tu vida, recuerda tal día, tal fecha, lo que pasó en tu vida, cómo yo me manifesté. Muchas veces, muchas derrotas sufrimos en la vida cristiana por el simple hecho de olvidar lo que Dios ya hizo. David se acordaba de lo que Dios había hecho, las veces que lo había librado, las veces que lo había consolado, las veces que lo había fortalecido. No nos olvidemos, versículo 9, Isaías 46, 9 dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Versículo 10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes, ¿qué dice? ¿Qué dice el diablo? Dios no va a poder hacer esto, Dios no va a poder hacer aquello, vas a fracasar, vas a hacer esto. Acá Dios te está respondiendo, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago, ¿qué dice? Todo lo que deseo. Todo lo que deseo. Dios conoce el porvenir de cada asunto, de cada curso de circunstancia, tan claramente como cualquier otra persona puede conocer el principio. Dios conoce el porvenir desde el principio porque Él es mucho más que un observador. Sus obras y sus planes nunca fracasan porque Él hará todo lo que quiere. Dios no está solo mirando el transcurso de la historia, sino que Él dirige la historia de nuestra vida. Amén. Proverbios 21:1 dice así. Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido ¿por quién? Por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Dios sostiene y puede guiar un corazón humano. Como dije antes, Dios puede transformar un corazón. Él da nueva vida. Vamos a ser un montón de personas, incluso acá adentro, yo creo que muchos fueron transformados por el poder de Dios. Si no hubiéramos conocido el poder de este Dios que puede aún cambiar, como dice acá, quien guía por donde Él quiere, Él guía el corazón de un rey, puede guiar nuestro corazón. Si Dios puede hacer esto con alguien tan poderoso como un rey, puede hacerlo con cualquier hombre o mujer. De este modo volvió el corazón de Faraón a José, de Saúl a David, de Darío a Daniel, de Ciro y después de Alejandro Magno a los judíos, de algunos de los perseguidores romanos a la iglesia primitiva. Esto debería edificar nuestra fe de que Dios puede guiar y cambiar corazones. Él puede tocar el corazón de un jefe que te está maltratando, puede quebrantarlo. Por eso oramos, hermano. Nunca oraste porque Dios toque a alguien, porque Dios quebrante a fulano, a mengano. Él es soberano, Él tiene poder para hacer estas cosas. A veces nos desesperamos cuando vemos que hay un corazón duro que nos está haciendo algún daño. Dios lo puede tocar, Dios lo puede humillar. Este es nuestro Dios. Ningún gobernante humano es supremo. El Señor es verdaderamente el Rey de Reyes. Job 42:2 dice esto. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. No hay propósito de Dios que pueda ser frustrado. No hay enemigo que se pueda levantar en contra de este Dios. Nosotros hacemos guerra espiritual, oramos, pero tenemos un Dios que prevalece, que lo que Él dice se cumple, que es un sí y amén. Dios todo lo puede, incluso brindarle consuelo y seguridad a Job, incluso cuando Job todavía no entendía el origen de su crisis. Isaías 40:13 dice así, quiero ir terminando. Isaías 40:13 dice, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? Dios tiene la sabiduría para saber cuánto polvo hay en la tierra y cuán pesadas son las montañas y las colinas.
Pero más que eso, Dios tiene la sabiduría para usar ese conocimiento. Dios es tan sabio que nadie enseñó al Espíritu de Jehová. Nadie le dio consejo alguno. Nadie. Él no necesita consejo de nadie. A veces decimos, Señor, mira si haces esto, si haces aquello. Nadie aconseja a Dios. Nadie. El versículo 15 de este capítulo dice, no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Imagínate a Dios. Mientras estamos leyendo esto, imagínate a Dios. Como dice, Él levanta el mundo entero como si fuera un granito de arena. Versículo 16. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. Versículo 22, 40-22 dice, Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. Fíjense cuando está escrito el círculo de la tierra. Leía esto, decía, quizás Isaías no sabía que la tierra era redonda, pero Dios que estaba hablando por medio del profeta, ¿sí? La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Este es Dios. Yo quiero que en esta noche vos te lleves de este lugar esta reflexión sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano. Amén. Y el Salmo 31:15 dice así. Quizás podamos decir en esta noche esto que dijo David. Salmo 31:15, Reina Valera dice así, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y mis perseguidores. Quizás podamos decir en esta noche, en tus manos, Señor, están mis tiempos. En tus manos, Señor, yo encomiendo mis obras a ti, Dios soberano. El Dios que puede todo, el Dios que tiene control sobre todo. Y termino con esto. Efesios 3:20 dice así. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. ¿Cuánto puede lograr Dios? ¿Lo que le pedís? ¿Menos de lo que le pedís? ¿Qué dice acá? Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de todo lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Lo que imaginás que Dios puede hacer mucho más de nuestra imaginación. Mediante su gran poder que actúa en nosotros. Quizás no imagines cómo Dios puede transformarte, cómo Dios puede hacer que tu familia sea diferente. Quizás no imagines, quizás no imaginamos cómo Dios puede hacer algo en nuestra vida. Como dice acá, toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginarnos. Lo que vos imagines que Dios puede hacer es chiquito a la grandeza de lo que Dios puede y va a hacer en tu vida. Primero, si encomendás tu vida al Señor, si encomendás tus obras al Señor, y como decíamos antes, en tus manos están mis tiempos. Señor, en tus manos está mi vida. Amén. Te vas a llevar esta reflexión en esta noche.